Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por estar un día más en su casa y poder estar un día más para aprender de la palabra del Señor. Estamos alegres, estamos gozosos de este privilegio que el Señor nos da de poder habitar en armonía y poder aprender más cada vez de Él. Estamos continuando con la serie de enseñanzas a la cual titulamos Reiniciar. Y en esta serie Reiniciar hemos venido hablando de algunos aspectos que como iglesia tenemos que tener en consideración en esta etapa que es básicamente un reinicio, ¿verdad? Algunos aspectos importantes que como iglesia tenemos que prestarle atención, como por ejemplo nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros hermanos, nuestra actitud y nuestra cultura de dar. Muchos elementos que nosotros debemos estar considerando, incluso el discipulado mismo, ¿verdad? Para reiniciar de una manera correcta, de una manera óptima como iglesia. Y en medio de este contexto queremos hablar el día de hoy de un tema que creemos que es muy importante, que es el tema del evangelismo, ¿verdad? De la evangelización. Y en este aspecto entonces de reiniciar vamos a estar hablando del tema de la evangelización. Para eso le voy a pedir que me acompañe a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy está a partir de Colosenses capítulo 1 versículo 24 y vamos a estar terminando en capítulo 2 versículo 3. Esa es la porción que vamos a estar estudiando. Voy a leerla completa en este momento, luego estaríamos orando y ya luego entramos en los detalles del texto. Entonces, Colosenses 1:24 dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese sería el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a orar primeramente para poner este tiempo en manos de Dios. Padre bueno, a ti sea la honra y la gloria porque tú nos permites estudiar de nuevo tu palabra y te rogamos en este momento que tú nos hables y que tú nos ayudes, Señor, a parecernos cada vez más a ti y a actuar como tú mereces que nosotros actuemos, como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Bendice esta palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de la misma. En tus manos nos ponemos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar hablando entonces del tema de la evangelización y vamos a estar viendo el ejemplo del apóstol Pablo en el contexto que él está explicando en Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. Hay que hacer algunas explicaciones del contexto que merecen la pena observar y que a nosotros también nos va a ayudar para enriquecer mucho el panorama de lo que estamos estudiando. En primera instancia, tenemos que observar el libro de Colosenses y aquello que está detrás del libro de Colosenses. Obviamente tenemos que el apóstol Pablo es el escritor de la carta, se la está escribiendo a una iglesia que está en Colosas, y aquí está el primer detalle que nosotros podemos empezar a investigar, ¿verdad? ¿Qué es Colosas? ¿Dónde está Colosas? ¿Cómo funciona el asunto en esa iglesia? Bueno, Colosas es una ciudad amplia, grande. En su momento es una ciudad que tuvo muchas riquezas, está
muy cerca de un lugar que se llama Frigia. Eso viene siendo una parte de lo que hoy en día es Turquía. Y en este sitio está también muy cerca de un lugar muy famoso que se llama Éfeso, en el Nuevo Testamento. Y en su momento, Colosas fue una región muy rica, porque había un camino principal por el cual atravesaba mucha mercadería y esto le daba muchas riquezas a Colosas. No obstante, en algún momento, dos ciudades vecinas de Colosas le empezaron a robar el negocio, por así decirlo. Se empezó a construir un camino principal en otras regiones. Estas regiones se llaman Laodicea y también se llama Hierápolis. Y en estas regiones, entonces, empezaron a ganar el dinero y los recursos que antes ganaba Colosas, y Colosas fue perdiendo cada vez más protagonismo en la época en la que ellos estaban, ¿verdad? Eventualmente esto sirvió para que muchos judíos migraran a Colosas y en Colosas establecieran también un ejercicio de su judaísmo. Nosotros vamos a observar que en Colosas también hay sinagogas y lugares de adoración de los judíos. Hay una mezcla entre una adoración judía y una adoración gentil, porque también tenemos griegos que adoran en ese lugar. Ahora bien, ¿cómo llegaron los colosenses a conocer del Señor? Nosotros podemos remontarnos a Hechos capítulo 19 y nosotros podríamos ver el esfuerzo que el apóstol Pablo estaba haciendo para evangelizar y predicar la región de Éfeso. En ese contexto, nosotros solamente vemos a Pablo predicando en Éfeso, pero nunca vemos a Pablo predicando en Colosas. De hecho, es bastante interesante porque el libro de Colosenses es uno de esos libros que Pablo le está escribiendo a personas que él nunca vio, ¿verdad? La iglesia en Colosas no conoce al apóstol Pablo. ¿A quién conocen? A un hombre que se llama Epafras. Epafras es muy probablemente una persona que escuchó el mensaje del apóstol Pablo en la plantación de la iglesia en Éfeso y luego se dirigió a su lugar, a Colosas, y empezó a predicar y a levantar una iglesia para el Señor, ¿verdad? Pablo se entera de esta situación y empieza a darle seguimiento a los creyentes que son fruto del esfuerzo de Epafras. Entonces Pablo no conoce a las personas a quienes les está escribiendo, ¿verdad? Esto, básicamente, el libro de Colosenses fue escrito, digamos, en el contexto del año 62 después de Cristo, y llama la atención un detalle que va a ser el primer detalle en el que me quiero enfocar, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que está viviendo el apóstol Pablo en medio de la cual él está escribiendo lo que está escribiendo? ¿Por qué quiero enfocarme en este punto particularmente? Porque alguien podría replicarme y decir, oh, muy bien, Henry, usted nos va a enseñar acerca de la evangelización, pero no está viendo que estamos en una pandemia y una cuarentena, que no podemos tener contacto con la gente, que no podemos hablar con la gente, que estamos en una situación en la que básicamente no podemos evangelizar. ¿Por qué Henry nos va a hablar de evangelización en el contexto situacional en el que nos encontramos? Bueno, analicemos el contexto situacional del apóstol Pablo, ¿sí? Y en el versículo 24, a la luz de todo el contexto que acabamos de decir, Pablo le está escribiendo una carta a esos creyentes que no conoce, pero ¿dónde está Pablo cuando le está escribiendo esa carta a los colosenses? En la cárcel. Esta es una de las epístolas de la prisión. A eso se refiere versículo 24, donde dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esto, unido a muchos otros detalles que se mencionan en Colosenses capítulo 4, nos ayuda a nosotros a concluir que Colosenses es una epístola escrita en la cárcel, juntamente con Efesios, Filipenses, Colosenses, que es la que estamos estudiando, y Filemón. Terminarían siendo las 4 epístolas de la prisión. Entonces, mis hermanos, yo veo al apóstol Pablo escribiéndole a creyentes para su crecimiento y para que conozcan acerca del mensaje del Señor Jesús en la prisión. Y ninguno de nosotros estamos en la prisión. El apóstol Pablo está buscando un recurso, una forma en la cual él pueda comunicar las verdades del tesoro del Evangelio. Y nosotros de la misma manera podríamos observar el ejemplo del apóstol Pablo y buscar maneras, buscar métodos en las que la palabra de Dios siga su curso. En su momento, los apóstoles dijeron estar encarcelados, pero afirmaron, la palabra de Dios no está presa. Y nosotros podríamos analizarlo desde nuestro contexto y podríamos decir que la palabra de Dios
no está en cuarentena ni en pandemia. La palabra de Dios sigue su curso. Amén. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo que tiene que predicar esa palabra a los no creyentes para que los no creyentes escuchen el mensaje de la palabra de Dios y se arrepientan de sus pecados. Versículo 24, continuamos estudiando la situación de Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Este detalle hay que explicarlo. Algunas personas podrían malinterpretar esa primera parte del versículo y decir, a Cristo, el sacrificio de Cristo fue insuficiente. ¿Por qué podría una persona decir que el sacrificio de Cristo fue insuficiente? Bueno, porque aquí dice que el apóstol Pablo está cumpliendo lo que faltó de las aflicciones de Cristo. ¿Le faltó a Cristo sufrir para la salvación y la remisión de los pecados? No, Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es absolutamente suficiente para cubrir y redimir los pecados. ¿Pero a qué se refiere el apóstol Pablo acá? Se refiere a la naturaleza de odio de los contrincantes del cristianismo. Y en este sentido, esta naturaleza de odio no está satisfecha con lo que le hicieron a Cristo Jesús en la cruz, sino que todavía necesitan desplegar más su odio. Entonces, esta falta de saciedad ya no se la dan a la cabeza, porque la cabeza, que es Cristo Jesús, ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó y ya ascendió a los cielos. Pero para estar saciados, ahora estos ataques se los dan al cuerpo, ¿verdad? No a la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Y en este sentido, el apóstol Pablo afirma, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora es el apóstol Pablo sufriendo aquella ira que todavía tienen los contrincantes del cristianismo que no saciaron en el momento de la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Queda claro, hermanos? Entonces, el sacrificio de Cristo es absolutamente suficiente para la remisión de pecados. Y aquí simple y sencillamente se está hablando de que aquellas personas que atacan al cristianismo no están saciadas con la crucifixión y la muerte del Señor. Y en este contexto, nosotros podemos observar la situación del apóstol Pablo. Está en la cárcel y está siendo el receptor de la ira de aquellos oponentes al cristianismo. Versículo 25 ya da un paso más y ya no solo nos explica cuál es la situación del apóstol Pablo, sino que también nos explica cuál es la responsabilidad del llamado, el ministerio del apóstol, ¿sí? Entonces el primer punto fue la situación, pero ahora vamos a ver cuál es la responsabilidad del apóstol, cuál es su llamado, cuál es su ministerio. Versículo 25 dice, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice, mi situación es que estoy en la cárcel. Mi situación es que estoy siendo el receptor de aquellos que odian a Cristo. Pero mi llamado, mi responsabilidad es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Mi responsabilidad no tiene por qué adecuarse a mi situación. Mi responsabilidad trasciende a mi situación. ¿Entendemos el punto, mis hermanos? Nuestra responsabilidad, al igual que la responsabilidad del apóstol Pablo, trasciende a nuestras situaciones. Si la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, esto trasciende las situaciones que la iglesia atraviese. Nosotros vemos a la iglesia en el libro de Hechos siendo perseguida, predicando el evangelio. Nosotros vemos a la iglesia en el libro de Hechos teniendo hambre, predicando el evangelio. Nosotros vemos a la iglesia a lo largo de las edades atravesando distintas situaciones, predicando el evangelio. Hoy en día nos tocó ser la iglesia que está atravesando en medio de una pandemia, predicando el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. No podemos cesar, hermanos. Es la responsabilidad de la iglesia y las responsabilidades no están supervisadas o no están las situaciones controlando las responsabilidades de la iglesia. Y esto lo tenemos que entender muy claramente. El apóstol Pablo, a pesar de que está en la cárcel y a pesar de que es un receptor de la ira de los oponentes, él
cumple su responsabilidad de ser ministro de la palabra y predicar cumplidamente las verdades del Evangelio del Señor. Ahora, el apóstol Pablo está a punto de describir estas verdades del Evangelio a partir del versículo 26, donde dice, el misterio. Esta palabra a mí me encanta en las cartas paulinas, ¿verdad? Porque es muy constante y Pablo habla constantemente de los misterios. Este misterio que el apóstol Pablo está explicando acá es el misterio del Evangelio, así tal cual. Lo que pasa es que el misterio del Evangelio, tal como lo dice él en el versículo 26, estaba oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y aquí alguien podría entonces preguntarse, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en el tiempo antiguo no existía el Evangelio y que el Evangelio empezó a existir hasta después. No, realmente el mensaje del Evangelio ha estado desde el principio de la humanidad. Nosotros podemos ver el Evangelio incluso desde el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se hace la primera promesa o profecía mesiánica, donde se le dice a la mujer que la serpiente la hirió en el calcañar, pero la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en su cabeza. Y aquí se está dando una profecía de que la mujer y la simiente de la mujer, un hijo nacido de la mujer, iba a vencer a la serpiente. Desde el libro de Génesis nosotros tenemos el Evangelio. Y nosotros podemos continuar y nosotros podemos ver el pacto que Dios hizo con Abraham y decirle, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí ya tenemos el Evangelio en el libro de Génesis. Nosotros podemos continuar Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y analizar el Evangelio en toda la Escritura. No obstante, el Evangelio estaba oculto, no estaba manifestado. La palabra manifestado es como cuando hay una obra de arte que todo el mundo sabe que allí está, pero que está cubierta con un telón, con una manta, con una tela, y entonces llega un momento en el que se tiene que develar la obra de arte. Quitamos la tela, quitamos el telón y ya todo el mundo puede ver con lujo de detalle la obra de arte. Básicamente eso es lo que significa la palabra manifestado. El Evangelio ha estado allí, las personas lo han visto, pero ha estado oculto. Ha tenido la tela de los sacrificios, la tela de la ley, la tela del mensaje de los profetas. Pero en su momento, esa tela se quitó para que las personas vieran con lujo de detalle su mensaje. Esa tela se quitó con el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, cuando Él vino y expresó las verdades del Evangelio en su cuerpo, en su carne. Él dijo, yo soy lo que los sacrificios del Antiguo Testamento decían que necesitaban ustedes. Yo soy lo que los profetas del Antiguo Testamento decían que necesitaban ustedes. Yo soy lo que la ley decía que necesitaban ustedes. Cristo manifestó el Evangelio a sus santos. Evangelio que antes estaba oculto, que antes era un misterio. Si bien es cierto, la salvación siempre ha dependido del mensaje del Evangelio, hasta que Cristo vino a la tierra, los detalles del Evangelio pueden ser observados con absoluta claridad. Porque eso es otro detalle importante, mis hermanos, y quiero aclararlo antes de continuar. Algunas personas hacen una distinción en las edades bíblicas y llegan a afirmar que en el Antiguo Testamento las personas eran salvas por sus obras y en el Nuevo Testamento las personas son salvas por la gracia. Realmente eso es una mentira. Nosotros vemos a la luz de la Escritura que siempre la salvación ha sido por gracia de Dios, nunca por obras para que nadie se gloríe. Entonces alguna persona dirá, pero entonces si la ley y los sacrificios y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Estaba simple y sencillamente anunciando el Evangelio, pero en cierta medida el Evangelio estaba oculto en cada uno de esos detalles. Al fin y al cabo, las personas no eran salvas por hacer un sacrificio, sino porque tenían que depositar su fe en que solamente a través de la sangre de un sacrificio limpio y perfecto, sus vidas podían ser transformadas y regeneradas. Al fin y al cabo, nosotros somos salvos porque creemos en el Cristo que ya vino. Pero en el tiempo antiguo, las personas habrían de ser salvas por creer en el Cristo que había de venir. ¿Estamos claros? Siempre la salvación fue por fe, siempre la salvación fue por gracia, nunca fue por obras. Y esto es muy claro a la luz de la Escritura. Muy bien, entonces la descripción del Evangelio es que es un misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio
entre los gentiles. Todavía se pone más interesante el misterio, porque antes tenía mucho que ver con los judíos, pero ahora Dios está manifestando la riqueza de la gloria de este misterio. ¿A quiénes? A los gentiles. Y recuerde que Pablo le está escribiendo a las iglesias que están en Colosas, que hay ahí una mezcla entre judíos y gentiles. Y vean lo interesante, la naturaleza de este misterio es la siguiente, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si hay algo asombroso del misterio del Evangelio, es que Cristo habita en sus hijos, y Cristo en sus hijos es esperanza de gloria. Hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Este es el mensaje del apóstol. La situación, hago un recuento de nuevo, la situación del apóstol es encarcelamiento y ser receptor de la ira de aquellos oponentes al cristianismo. La responsabilidad del apóstol es predicar la palabra del Evangelio, misterio que antes había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, misterio que es Cristo en sus hijos y que otorga esperanza a todo aquel que en Él cree. Ahora bien, tenemos la situación, tenemos la responsabilidad, pero ahora nos surge una tercera pregunta. ¿Cuál es la actitud del apóstol Pablo frente a su responsabilidad? ¿Con qué actitud el apóstol Pablo predica el mensaje que está comisionado a predicar? Bueno, versículo 28. La actitud: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La primera actitud es una actitud enérgica. El apóstol Pablo actúa en vez de estar pasivo. ¿Sí? Dice, anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo no está pasivo, está activo. Y claramente la actitud del apóstol Pablo frente a su responsabilidad de predicar el Evangelio es estar en movimiento. De la misma manera nosotros, la iglesia del Señor, deberíamos observar este ejemplo y preguntarnos si nuestra actitud frente a la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio es una actitud en movimiento, es una actitud dinámica o es una actitud pasiva. Mis hermanos, no podemos esperar simple y sencillamente a que las personas quieran venir a escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a sus oídos. Esa es la actitud de la iglesia y esa debe ser la actitud de la iglesia. Y en medio de una pandemia, de nuevo les recuerdo, el apóstol Pablo está en una cárcel. La situación no debe dirigir mi responsabilidad y mi actitud hacia mi responsabilidad. Cualquiera que sea la situación, dice en el Nuevo Testamento, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, anunciamos las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el asunto se pone mucho más interesante en el versículo 29, donde dice, para lo cual también trabajo. Este trabajo, esa palabra trabajo en el original griego es una palabra muy profunda en el sentido en que no es solamente trabajar superficialmente, sino que es un trabajo arduo. Así debería traducirse. Y vean, aquí aparece otra palabra también interesante, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este versículo quizás es el más interesante de toda la porción que estamos estudiando, porque tiene algunos elementos de balanza que nos van a arrojar algunas verdades muy, muy interesantes. La palabra luchando, esa palabra es importantísima. En el original griego, esta palabra luchando es agonizomai. Yo no sé si usted me puso atención a la palabra que acaba de pronunciar, agonizomai. ¿Se le parece alguna palabra en español? Agonizar, agonizando, es la raíz de la palabra en nuestro idioma de agonía, agonizomai. Esta palabra luchando, agonizomai en griego, quiere decir
aquel esfuerzo que hace un atleta en medio de una competencia. O sea, esa agonía que siente el atleta en el momento en que está acabando la competencia y en que ya sus fuerzas no dan más. Eso es lo que significa la palabra luchando. Vean lo interesante, porque el apóstol Pablo dice que él tiene una responsabilidad, que la actitud frente a su responsabilidad es activa, es un movimiento, pero este movimiento lo tiene prácticamente exhausto. Como un atleta en una competencia que está gastando todas sus fuerzas con tal de cumplir su responsabilidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Está luchando. Pero al mismo tiempo el versículo enriquece esto y dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Un atleta lucha en sus fuerzas, agoniza en sus fuerzas y probablemente en las fuerzas del atleta cuando termine la competencia ya no da más, ya no puede continuar. Pero el apóstol Pablo dice que su lucha, su agonía, su trabajo completamente insaciable, por así decirlo, no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor Jesucristo. Y por tanto, esas fuerzas nunca se van a acabar. Nunca se van a acabar. El apóstol Pablo está luchando según la potencia de Él, de Dios, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol. Mis hermanos, nuestra tarea evangelística como iglesia debe ser una tarea en constante movimiento que nos lleve a sentir esa agonía, esa lucha, ese cansancio, pero que tengamos en cuenta que nunca vamos a detenernos porque la fuerza con la que estamos actuando no es nuestra, sino de Dios. Por tanto, los esfuerzos evangelísticos de la iglesia nunca se detienen. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. De nuevo, repite la palabra lucha. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. La meta del apóstol Pablo no es solamente predicar el evangelio para que los oídos lo escuchen y que ese mensaje entre por un lado y salga por el otro. No, la meta del apóstol Pablo es que el mensaje del evangelio penetre en los corazones de las personas, incluso personas que él no conoce, para que esas personas sean transformadas por el entendimiento pleno del misterio de Dios Padre y de Cristo. Hermanos, nuestra meta evangelística no es simplemente llenar un número, un check y decir, fulano de tal, salvo. Y luego me desentiendo de fulano de tal. No, nuestra meta evangelística es predicar el evangelio a los oídos de esa persona, orar al Señor para que el evangelio que le está siendo predicado no solamente se quede en sus oídos, sino que penetre su corazón y su alma y su vida sea transformada en el entendimiento de las riquezas de la palabra del Señor. Esto va muy ligado con lo que Pastor Mike nos hablaba acerca del discipulado. La responsabilidad de la gran comisión no es simplemente comunicar un mensaje y luego irme. No, es darle seguimiento a las personas que han escuchado el mensaje para que estas personas crezcan en el mensaje del misterio del Señor. Este es el esfuerzo evangelístico de la iglesia. Le predicamos a personas y acompañamos a esas personas para que crezcan en el mensaje que le predicamos. Versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús, en su palabra, en su mensaje, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Evangelizar es compartir un tesoro invaluable con personas que están necesitadas de ese tesoro. No evangelizar terminaría siendo una seña de egoísmo,
una demostración de irresponsabilidad, de desobediencia. Pero predicar la palabra de Dios es cumplir nuestra responsabilidad, sin importar la situación en la que Dios nos haya colocado. Cumplir nuestra responsabilidad con movimiento, con lucha, con agonía, con cansancio, dependiendo de sus fuerzas, entendiendo que es el único mensaje que puede transformar eternamente la condición del ser humano. Hermanos, y todo esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo estamos como iglesia en el tema de la evangelización? Si estamos hablando de reiniciar, tenemos que reiniciar con fuerzas. Lo primero que podemos hacer filtros con el texto que acabamos de estudiar es analizar nuestra situación y decir, ¿se parece nuestra situación a la situación del apóstol Pablo? Pues con todo respeto yo digo, no. Que sí, estamos en una pandemia, que sí, tenemos que andar con cubrebocas, que sí, hay situaciones económicas difíciles, sí. Pero nuestra situación no es ni siquiera parecida a la del apóstol. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que nuestra situación hoy es mejor que la del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo predica la palabra en esta situación. Y nosotros en la nuestra lo estamos haciendo. Henry, pero es que no podemos tener comunión con otros. Recuerden que el apóstol Pablo le está escribiendo a personas que ni siquiera ha visto. Él fue creativo. La innovación de su época, ¿cuál fue? Escribir cartas. Esa fue la innovación de su época. Nosotros tenemos un sinfín de posibilidades de comunicar la palabra del evangelio. Y no tenemos tampoco que desprendernos tampoco tenemos que desligarnos de nuestra responsabilidad de predicar uno a uno, ¿verdad? No dejemos tampoco que el miedo nos controle, porque si nosotros podemos comunicar verbalmente al panadero que nos venda un bollo de pan, probablemente también podamos comunicar verbalmente a una persona que necesita de Cristo Jesús. ¿Me voy a entender, mis hermanos? Tampoco nos desprendamos y nos desliguemos de esa responsabilidad de predicar verbalmente. Pero en medio de la situación en la que estamos, que sí, es un poco compleja, podemos ser creativos. El apóstol Pablo fue creativo y empezó a escribir cartas. Nosotros también podemos hacerlo. Podemos popularizar el mensaje del evangelio. Podemos compartirlo con otros. Tenemos tecnología, tenemos recursos. Tantas herramientas que Dios nos ha dado en la era en la que nosotros nos desenvolvemos, que podemos poner en práctica para que el mensaje del evangelio sea popular. Actuemos. Esa es la situación del apóstol Pablo. ¿Se parece a la mía? Probablemente yo esté mejor. Luego, no solamente analizo la situación del apóstol, también analizo su responsabilidad. Y me pregunto, ¿la responsabilidad del apóstol Pablo es mi responsabilidad también? Bueno, claramente el apóstol Pablo tiene una responsabilidad apostólica, de la cual no queremos ligarnos con eso, ¿verdad? Entendemos que ahí hay una separación, pero eventualmente, si usted estudia la palabra apóstol en su etimología original, usted se dará cuenta que la palabra al fin y al cabo significa enviado, ¿verdad? Y usted y yo, aunque no somos apóstoles en todo el sentido de la palabra, hemos sido enviados, comisionados por el Señor para anunciar el mensaje de su palabra. Somos ministros de su misterio. ¿Estamos mejor que Él en su situación? ¿Estamos igual que Pablo en su responsabilidad? Porque la responsabilidad de Pablo es también la nuestra, comunicar la palabra del Señor. Y aquí viene la pregunta. ¿Y en la actitud? Analicemos la actitud de Pablo y analicemos la nuestra. Él está luchando hasta la agonía con tal de predicar el mensaje a personas que no lo conocen. Él está trabajando arduamente. ¿Y nosotros? Quizá este mensaje en cierto sentido nos humilla. Y hablo primeramente por mi persona. Porque quizá nos revela que estamos muy cómodos en nuestro confort, en nuestro día a día, que podemos consumir, que podemos ser felices. Estamos prácticamente creyendo que el propósito de la vida es la alegría y la felicidad. Pero nos estamos olvidando que hay una responsabilidad superior a buscar la felicidad individual. Y esta responsabilidad superior es
glorificar al Señor cumpliendo con sus ordenanzas, con sus órdenes, con sus mandatos. Como por ejemplo, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Hermanos, si yo analizo mi vida y analizamos nuestra vida a la luz de la actitud del apóstol, probablemente ahí estemos en desventaja. Y la actitud del apóstol esté siendo un poco más fuerte en el tema de la evangelización que la nuestra. Pero aquí traigo un mensaje de esperanza. Porque las fuerzas que motivaron al apóstol Pablo para predicar cumplidamente la palabra del Señor son las mismas fuerzas que habitan en usted y en mí. Porque Pablo no predicó en sus fuerzas, Pablo predicó en las fuerzas del Señor. Y si usted y yo somos cristianos, la fuerza del Señor está en nosotros. Lo dijo Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo, que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu está en nosotros, es un espíritu de poder. Y nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podemos predicar la palabra del Señor cumplidamente, porque el espíritu habita en nosotros. Constantemente cuando hablamos de la vida del apóstol Pablo podemos llegar a desconcentrarnos y a observar que el apóstol Pablo llegó a ser como un hombre sobrenatural. No, mis hermanos, el apóstol Pablo es un hombre pecador como usted y como yo, sujeto a las mismas pasiones suyas y mías, pero con el mismo Dios que usted y yo tenemos. Y las fuerzas con las que el apóstol Pablo predicó, dice el Nuevo Testamento, casi que en toda Asia, llegando hasta Ilírico, esas fuerzas nosotros también las tenemos y somos creyentes, si el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Es esa nuestra actitud a la hora de predicar el Evangelio? Realmente, este mensaje nos debe llevar a la reflexión, nos debe llevar al análisis, nos debe llevar a la autocrítica, pero nos debe llevar a la acción. No podemos solamente permitir que la palabra del Señor nos confronte y nos diga, no estás evangelizando. No, tenemos que permitir que la palabra del Señor nos diga, evangelice y hágalo, póngalo en acción, llévelo a cabo. Hermanos, hagámoslo, es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor. Póngase a pensar que estamos en pleno 2020 y la iglesia sigue estando en pie. Solamente por el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio está siendo predicado. ¿Sabían ustedes que el mensaje del Evangelio está teniendo éxito en un sinfín de países de Medio Oriente? Personas están yendo en multitudes a escuchar el mensaje del Evangelio y a arrepentirse de sus pecados. Estaba escuchando esta semana el testimonio de un ministerio que está haciendo la obra en Turquía, que lastimosamente en Turquía no es tan fácil hacer abiertamente el ministerio como lo es para nosotros, y llama la atención teniendo en cuenta que la región acá está en el Turquía actual, ¿verdad? Pero bueno, esas son parte de las contradicciones. Y en este sentido, dice los encargados de este ministerio que les llegó un mensaje de texto a una de sus redes sociales diciendo: estoy estudiando acerca de Jesucristo y quiero saber más de Él. Un joven de 15 años les está escribiendo: por cuestiones de ley no se pueden reunir con un menor de edad para hablarle acerca del cristianismo, porque esas personas podrían ir presos. Y entonces ese ministerio que está en Turquía está por mensajes de texto discipulando a un joven de 15 años que tiene preguntas acerca del cristianismo. Y eso es un ejemplo de tantos, de personas que están llegando a lugares a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuál es el común denominador? Que hay cristianos en esos lugares representando el mensaje del Evangelio. Usted y yo somos cristianos en el lugar donde Dios nos colocó. Somos embajadores, lo dice la palabra de Dios. Mis hermanos, cumplamos nuestra responsabilidad. Prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No nos desconcentremos de cuál es nuestro propósito en la tierra. Dios nos llamó para cumplir un propósito determinado para su gloria y su honra, y este propósito contempla la predicación del Evangelio. Una luz, un candelero, no se pone debajo de la mesa, sino sobre ella para que alumbre a todos. Lo dijo el Señor Jesús en uno de sus sermones.
De la misma manera, hermanos, nosotros somos luz del mundo, porque Cristo habita en nosotros. No podemos quedarnos debajo de la mesa. Tenemos que estar sobre la mesa para alumbrar a aquellas personas que están viviendo en tinieblas. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Ese es un llamado a la iglesia del Señor, es un llamado al templo bautista de Tibás a que cumplamos con nuestra responsabilidad. No obstante, como último punto, y ya concluyendo, y lo voy a decir rápidamente, no podemos predicar un mensaje que no creemos. Y ese es el primer paso que también deberíamos analizar en nuestro interior. Sí, muy bonito el mensaje de la actividad de la iglesia, pero pregúntese primeramente, ¿ya usted creyó este mensaje? ¿Cómo va a predicar usted un mensaje que no ha creído? Y definitivamente esto nos tiene que llevar también a una reflexión interna. ¿Soy yo un hijo de Dios? ¿Soy yo un cristiano? ¿Ya me arrepentí de mis pecados? ¿Ya creí en el mensaje del Evangelio, misterio que había estado oculto antes de los tiempos de las edades, pero que ahora ha sido manifestado por el Señor Jesucristo? Mensaje que predica, que habla acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Mensaje que me llama al arrepentimiento y la fe y me ofrece la esperanza de la vida eterna. ¿Ya usted creyó en ese mensaje? Pregúnteselo. Si usted ya creyó en ese mensaje, usted tiene una responsabilidad de predicarlo. Si usted no ha creído en ese mensaje, usted necesita arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Y al fin y al cabo, el mensaje del Evangelio termina siendo el corazón de la obra de la iglesia, del ministerio de la iglesia, del trabajo de la iglesia. Y no podemos desentendernos del Evangelio. Ese sería mi mensaje para el día de hoy, hermanos. Inclinemos nuestra cabeza, por favor, cerremos nuestros ojos. Nos preparamos para orar. Y estando en esa condición, con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, rápidamente, si usted no ha creído en el mensaje del Evangelio, mi llamado es a que se arrepienta y crea. Es el llamado de la Escritura, es el llamado de Cristo Jesús. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor. Si usted ya se arrepintió de sus pecados, predique el Evangelio. Luchando y trabajando con fuerzas para que el Evangelio llegue a donde personas no lo han escuchado. Es un mensaje para todos, hermanos. Atendamos el mensaje de la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has hablado acerca de tu Escritura. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dado a la luz del libro de Colosenses. Y más que gracias, también te queremos pedir perdón porque en cierto sentido entendemos que este mensaje nos humilla. Nos muestra que Pablo, uno de tus hijos, en una situación quizá peor que la nuestra, con una responsabilidad igual a la nuestra, tenía una actitud superior a la nuestra. Y en ese sentido, Señor, pues este mensaje nos humilla. Nos dice, Señor, que estando en una mejor condición, en una mejor situación que una cárcel romana, nosotros podríamos tener una mejor actitud para predicar tu palabra, para luchar con todas nuestras fuerzas para que tu palabra llegue a los oídos de las personas que no te conocen. Y Señor, perdónanos si esta no está siendo nuestra actitud. Pero también, Señor, reconocemos a la luz de tu palabra que tu Espíritu habita en nosotros, el mismo Espíritu que estaba en Pablo está en nosotros. Y por ello tenemos tu fuerza para predicar tu palabra sin desmayar. Señor, ayúdanos a entender el calibre de riquezas y tesoros de esperanza, de gloria que habitan en nosotros, los creyentes en tu Evangelio. Ayúdanos a entender, Señor, el poder que está en nosotros, que no es nuestro, es tuyo, pero tú lo has compartido con nosotros para que nosotros representemos tu gloria en la tierra. Ayúdanos a ser embajadores dignos de ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra responsabilidad. Y si hay alguien aquí que en primera instancia, antes de ir y predicar el Evangelio, necesita escucharlo y arrepentirse, lo que te pido, Señor, es que tú quebrantes su corazón en este momento, que tú abras sus ojos y que tú le lleves de la incredulidad a la fe.
trabaja en esa persona si está aquí sin ser tu hijo, Señor. La gloria y la honra sea a tu nombre y gracias por el mensaje de tu palabra. Como iglesia, como templo bautista de Tibás, te pedimos tu fuerza, te pedimos tu valor, te pedimos tu compañía para que nosotros cumplamos y obedezcamos la responsabilidad que tú nos has encomendado. Queremos representar tu gloria y tu evangelio en el lugar donde tú nos has colocado. Nos has colocado acá en Tibás, en Costa Rica, para que nosotros prediquemos tu palabra y queremos ser obedientes, Señor. La honra y la gloria sea a tu nombre. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber tomado el tiempo para escuchar la palabra de Dios de nuevo. Ojalá que ha sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Le agradezco mucho al hermano Henry por las palabras que nos ha compartido acerca de la necesidad de reiniciar nuestra vida y de evangelizar. Ojalá que cada uno haya escuchado la palabra de Dios y que no solo escuchemos lo que Dios nos dice, pero también apliquemos eso a nuestras vidas. También queremos darles algunos anuncios para recordarles los cultos presidenciales que tenemos. Son los viernes a las 7 de la noche con los jóvenes, el sábado a las 9:30 de la mañana y también domingo a las 8:30 y las 11. Son los cultos que tenemos ahora en estos momentos con nuestro horario. Pero también recordarles que si usted no ha venido y quiere asistir, que en verdad queremos que cada uno pueda asistir a la iglesia, que hay que hacer reservación al 2240-6376. Así podemos tener un buen control de las personas que están llegando y también tener un lugar para usted. Y si ya está viniendo normalmente, solo recordarles que si no va a venir, que por favor llamar para decirnos que no va a venir para tener ese espacio para otra persona. Damos gracias como vemos que la asistencia está subiendo poco a poco y eso es porque el Señor está trabajando. También recordarles que tenemos los cultos virtuales como este a las 10 cada domingo y también a las 9:30 tenemos Escuela Dominical Infantil y es bonito para los niños para poder estar también aprendiendo las cosas de Dios. Y recordarles que también los miércoles a las 7 tenemos el estudio bíblico para que también estén ahí escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, para que puedan también disfrutar de ese estudio bíblico. También recordarles, hermanos, seguimos siendo fieles en la parte de ofrendas y diezmos. Puede traerlos a la iglesia o puede depositarlos. Ahí sale la cuenta en la cual usted puede depositarlo en el Banco Nacional. Y también hay que estar siempre fiel en la parte de lo que hemos prometido para misiones, sabiendo que hay misioneros que dependen de ese aporte económico para poder seguir haciendo la obra que Dios les ha mandado a hacer. También les pedimos por las peticiones. Si usted quiere mandarnos una petición para estar orando, recuerde el WhatsApp, que es el 61-20-30-73, y ahí podemos nosotros disfrutar de sus peticiones para orar por ellos, y también las bendiciones cuando Dios contesta esa petición que estamos orando, que también puede compartirlo con nosotros como iglesia. También recordar la parte de la canasta de alimentos, que en verdad ha sido de mucha bendición, como las personas han venido trayendo cosas para poder nosotros ayudar a otras familias en la iglesia que en ese momento están pasando por tiempos difíciles, que tal vez han perdido su trabajo, y pedimos que podamos seguir ayudando a cada una de esas familias en este tiempo de pandemia. También un anuncio nuevo que queremos añadir, y estamos buscando de los miembros de la iglesia una persona, puede ser una persona joven, una persona mayor, que tenga buen conocimiento de lo que son los medios sociales. Como usted sabe, como ya hemos empezado con estos videos, queremos tener una persona encargarse de producir el video, también encargarse de lo que es anunciar a través de Instagram o Facebook, y también queremos una persona que puede tomar control de lo que es la página web de la iglesia. Si es algo que le interesa, por favor, comuníquese con nosotros en la oficina, igual al mismo número 2240-6376, y ahí nosotros podemos llamarlo y explicarle un poquito más lo que queremos. Y yo sé que sería un servicio muy hermoso para la iglesia y también para poder servir a la iglesia y al Señor, para poder nosotros llevar el evangelio a las personas que los medios sociales medios están escuchando. Hermanos, que tengamos una excelente semana, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y más adelante vamos a estar anunciando acerca de bautismo que vamos a tener en la iglesia y también la Santa Cena. Y en verdad va a ser de gran bendición. Que Dios bendiga a cada uno y nos vemos la próxima semana.